Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La especie humana ha vivido a través de la historia en ciclos que marcaron rumbo y destino, etapas y momentos, unos buenos, otros negativos, algunos extraordinarios, otros sangrientos y mortales. Hasta hace pocos años, los pueblos del mundo, a pesar de los dolores y los ciclos malos, habíamos logrado mantener una curva de evolución y desarrollo siempre hacia mejores escenarios. Los expertos afirman que entre 1950 y 2008, la especie humana vivió los mejores 50 años de su historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, florecieron las democracias de Occidente. En sus economías se instaló un capitalismo vibrante, bajaron los niveles de pobreza, aumentó la expectativa de vida y la libertad, y los países occidentales triunfaron sobre el socialismo, el comunismo y otros ismos que oprimían y empobrecían naciones. Los pueblos que siguieron sometidos o han caído en este siglo bajo la bota de tiranos corruptos y matones dan cuenta de su desventura. Rusos, norcoreanos, cubanos, algunos africanos, nicas y venezolanos, entre otros, son el testimonio viviente de la desgracia que son las dictaduras. A partir de 2008 se hicieron evidentes los síntomas de cansancio del modelo capitalista, pero lejos de descalificarlo o abolirlo, o Dios nos libre regresar a regímenes totalitarios, debimos modernizarlo y ajustarlo para enfrentar mejor los tiempos que vivimos. En ese impasse aparecieron los populistas, los gritones del socialismo del siglo XXI, que no son más que sociópatas adictos al poder, delincuentes con ambición de ser gobernantes. Hay algunos de estos que se dicen de derecha, pero son más de lo mismo. La amenaza de hoy está en una pandilla de mafiosos y asesinos que se creen políticos, que engañan como sabandijas y que en este mundo de mentiras y desinformación y con el uso de dinero público y dinero sucio, ganan elecciones con facilidad para la desgracia de los pueblos que los eligen. Hoy están en peligro México, Colombia, Brasil, Bolivia y otros. Sin embargo, por azares del destino, algunas de las recientes elecciones en América Latina están dando sorpresas de esperanza. Los populistas autoritarios de izquierda o derecha se están encontrando en callejones sin salida, pues los pueblos empiezan a exigir respeto a la democracia y a mostrar intolerancia a la corrupción. Y están redescubriendo que la libertad, la propiedad privada, el Estado de Derecho, la división de poderes y el libre mercado, con sus defectos y virtudes, son las condiciones que ofrecen mayor bienestar a los pueblos del mundo. El ciclo electoral de 2023 en América Latina trajo sorpresas y esperanzas en la lucha por la libertad y la democracia. En Guatemala, ganó la elección Bernardo Arévalo, la antítesis del pacto criminal que la gobierna y quien tendrá que probar que puede rescatar la tierra del Quetzal y llevarla por un sendero de democracia, respeto a la ley y libertad. Ecuador celebró comicios anticipados a causa del boicot del correísmo a Guillermo Lasso, presidente demócrata en funciones. Desafiando las expectativas, Daniel Noboa, un candidato millennial que hasta hace poco era un desconocido en Ecuador, sacó más votos que Luisa González, subordinada del prófugo de la justicia Rafael Correa. Sin embargo, la tarea que espera a Noboa es colosal. Ecuador, además de estar sumergido en una aguda crisis económica con una abultada deuda externa, enfrenta una alarmante alza en la delincuencia y la violencia, debido al aumento en el tráfico de cocaína a manos de organizaciones criminales que se instalaron en la mitad del mundo durante el gobierno de Rafael Correa. En Argentina, el panorama electoral es aún incierto. Sergio Massa, el funesto ministro de Economía del gobierno peronista, con el que la pobreza alcanzó a un 40% de argentinos y la inflación pasó del 138%, mantuvo un 36% de la preferencia electoral. La estructura electoral del peronismo tiene sus raíces en el populismo clientelar, que compra votos con fondos públicos. Solo de aquí a fin de año, prevé un gasto de 2.5 billones de pesos.
el 1.3% del Producto Interno Bruto, para más de lo mismo, que incluye bonos para jubilados y desempleados, reintegros del IVA y otros estímulos de naturaleza populista para atraer votos. Este destructivo modelo de gobierno tiene a la Argentina en la bancarrota moral y la quiebra económica. Argentina está a pocos días de su segunda vuelta. Javier Milei, el candidato libertario, obtuvo el 30% de los votos y se verá cara a cara con el poderoso y criminal aparato peronista. Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri, liberal y demócrata, quedó en tercer lugar. Por el bien de Argentina y para salvarla del nocivo peronismo, tiene la responsabilidad de hacer una alianza con Javier Milei. Venezuela, atrapada por una criminal narcodictadura, celebró recientemente elecciones primarias, organizadas por los ciudadanos, donde María Corina Machado, valiente líder opositora, obtuvo una aplastante victoria con el 93% de los votos. Esta mujer ejemplar representa la esperanza para poner fin a la tiranía chavista, encabezada hoy por Nicolás Maduro, quien ya gritó fraude después de haber inhabilitado a María Corina de forma arbitraria y prepotente, como todo lo que hacen los sátrapas del socialismo del siglo XXI. La comunidad internacional debe, de una vez por todas, hacer lo que sea suficiente para que el pueblo venezolano rescate su democracia y su libertad. México, la segunda economía más grande de la región, tendrá elecciones en 2024. Su libertad y su democracia están en juego. AMLO y Morena intentan instalar el modelo peronista en México, ahora con Claudia Sheinbaum como su cara visible. La senadora Xóchitl Gálvez es la esperanza de la oposición y por el bien de América Latina debe ganar. Desde que Xóchitl Gálvez anunció su candidatura ha sido blanco de autoritarios y cobardes ataques de AMLO, quien, como todos los déspotas, persiguen e intentan anular a la oposición. México será el próximo epicentro del conflicto entre los valores de la libertad y la democracia, y los objetivos del populismo autoritario del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, respaldados por Pekín y Moscú. Este es el campo político en el que América Latina tiene hoy en juego su democracia y su libertad. ¡Ánimo, ciudadanos! Cuando las tragedias y la devastación son colectivas y duran muchos años en la vida de los pueblos, se vuelven un funesto y aterrador paisaje. La gente se resigna y lo llega a ver como normal. El mundo lo ignora, los políticos delincuentes se aprovechan. Tomó 40 años de populismo, corrupción e incompetencia empobrecer a una de las naciones que en su día fue de las más ricas del planeta. Esa es la tierra de Borges, Messi y el tango. Para hablar sobre ella, tengo el gusto de presentarles a Ricardo Rojas, doctor en Historia Económica, abogado, catedrático universitario y un prolífico escritor. Fue magistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires. Doctor Rojas, bienvenido a Razón de Estado. El domingo pasado, Argentina celebró elecciones con casi el 50% de pobreza y en medio de una de las crisis económicas más severas desde el Corralito. A pesar de ello, Sergio Massa, candidato oficial y el más reciente ministro responsable de la crisis, resultó en primer lugar para pasar a segunda vuelta con un 36%. Cuéntenos, doctor, ¿cómo hace el populismo para comprar votos y secuestrar conciencias? Bueno, ha sido un proceso largo de, por un lado, empobrecimiento y por otro lado, embrutecimiento. Son las dos formas por las cuales los gobiernos populistas en realidad consiguen que la gente en realidad dependa de ellos. Por lo tanto, buena parte de la gente que votó por Massa el domingo votó casi por necesidad. Gente que depende de un plan social, de una ayuda social, de un trabajo en el Estado y no puede votar otra cosa. Eso es muy lamentable. Doctor, con la alianza de Javier Milei y Patricia Bullrich y visto los resultados de primera vuelta, lo más probable es que gane la oposición. La pregunta es si el pueblo argentino está preparado y comprende que debe tomarse un purgante muy fuerte para rescatar su país. Macri no lo logró.
¿Cree usted que Milei lo podrá hacer? A ver, primero tiene que ganar, no es tan fácil que gane. De hecho, en estos momentos hay una gran discusión en Buenos Aires porque el radicalismo, que es uno de los socios más fuertes de Juntos por el Cambio, ha tenido actitudes muy críticas contra Patricia Bullrich y de alguna manera se ha roto esa alianza. Y es posible que parte de esa gente termine votando por Massa, desgraciadamente, pero supongamos que gane Milei, que también es posible. Yo creo que si gana las elecciones es porque la gente se da cuenta de que hace falta un cambio fuerte y que probablemente Milei esté en mejores condiciones que Macri para hacer ese cambio. Macri, si bien tiene muchas virtudes, no tuvo la virtud de la firmeza para hacer los cambios que había que hacer, y él tuvo la oportunidad de hacerlos y no los hizo. Yo creo que si hubiera un gobierno con Milei y Bullrich es probable que esos cambios empiecen a hacer. Claro, y Macri con todo en contra en aquel momento, pues fuimos testigos todos del drama. Doctor Javier Milei, un economista brillante, es conocido por su volatilidad emocional. Ser presidente, y más de los argentinos en este momento, requerirá de gran capacidad de negociación, convencimiento y tolerancia. Si fracasa el gobierno de Milei y se cae, ¿cuál puede ser la consecuencia para Argentina? Bueno, la consecuencia sería terrible porque es la vuelta seguramente del peronismo recargado con más populismo y por mucho tiempo, ¿no? Porque ese es el peligro que hay hoy. A ver, a Milei se lo ha visto en estos 2 días desde las elecciones muy cambiado, o sea, ha empezado a tejer alianzas, a acercarse a gente a la que criticó. Yo creo que si él consigue formar una alianza para enfrentar al peronismo, eso va a demostrar que tiene capacidad de negociación para cuando sea presidente. No, claro, sale mejor peinado y tiene toda la razón, doctor. Está más conciliador. Hace unas semanas estuvimos en Buenos Aires en un evento del grupo Libertad y Democracia, en el que participamos con un buen grupo de presidentes y expresidentes de Iberoamérica, los presentables, los que creen y creemos en la libertad y la democracia. Nos impactó ver el deterioro al que el peronismo llevó a la Argentina, que el pueblo votó 40 años por el peronismo y sus derivadas, hoy los Fernández. ¿Crees, tu doctor, que los argentinos aprendieron finalmente la lección? Cada vez más, porque, a ver, una de las cosas que se ha visto es que Milei ganó en lugares muy pobres. O sea, hay zonas muy pobres del país y del conurbano de los alrededores de Buenos Aires que siempre ganó el peronismo y donde ganó Milei. O sea, Milei no ganó con el voto de la gente rica, Milei ganó con el voto de los pobres. Y esto puede empezar a generar un cambio. Hay un hartazgo de la política, de la vieja política. Milei, cuando hablaba de que él venía a combatir la casta política, es algo que a la gente le gustó mucho porque ya están hartos de los políticos populistas. Doctor, las elecciones de México son al año entrante. AMLO intenta montar en México el modelo peronista. En 2021 y 2022 aumentó el presupuesto de gasto público más de 5% cada año respecto al Producto Bruto. Esos son miles de millones de dólares, imagínese en pesos. Todo para programas populistas y clientelares. ¿Qué consejo, en los segundos que nos quedan, le daría hoy a los mexicanos? Que cuiden mucho las instituciones, que cuiden las instituciones políticas y jurídicas, porque en realidad estos son avances de un proyecto muy bien armado, que fue armado en el Foro de Sao Paulo y que se ha aplicado rigurosamente en todos nuestros países y que probablemente también se quiera implantar en Guatemala. O sea que hay que estar muy atentos para evitar el avance del populismo sobre las instituciones. Como decía Thomas Jefferson, un gobierno de leyes y no de hombres es lo que hace falta. Así es. América Latina necesita que los grandes ordenen su casa y den el ejemplo. Si por el momento tenemos perdidos a México, Colombia y Brasil, es de vital importancia que Argentina regrese a la racionalidad económica y política e inicie un ciclo de crecimiento y soluciones a los graves problemas sociales que se acumularon a causa del populismo debido a la falta de libertad. Doctor Rojas, gracias por tu tiempo. Qué bueno tenerte en esta parte del mundo
compartiendo esas ideas brillantes de las que eres capaz de compartir. Muchas gracias. Con ustedes volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado. Entre las terribles y criminales dictaduras del mundo, de las cuales hay 3 en América Latina, la nación más dolida es Venezuela y los venezolanos el pueblo más valiente. Su lucha incansable y su anhelo por la libertad los llevó a organizar desde plataformas ciudadanas una elección primaria en la que arrasó María Corina Machado. Hoy, la esperanza para rescatar la democracia en la verdadera tierra de Bolívar. Para conversar sobre el proceso electoral de 2024 en Venezuela, tengo el gusto de presentarles a Pedro Uruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales de la plataforma que lidera María Corina Machado. Es politólogo y profesor universitario. Está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Pedro, bienvenido a Razón de Estado. El triunfo de María Corina en las primarias es inapelable, 93% de los votos. La candidata está proponiendo una gran alianza nacional y afirma estar decidida a acabar con la tiranía y sacar al dictador Maduro del poder con votos en las elecciones de 2024. Las gravísimas preguntas son: ¿habrá elecciones libres en Venezuela? ¿Dejarán participar a María Corina? ¿Y si la dictadura pierde, entregará el poder? Bueno, son las preguntas clave, literalmente, pero ciertamente lo que ocurrió el domingo 22 de octubre fue histórico, una gesta cívica, civil. Además, hay que decir que este proceso de primarias fue organizado eminentemente por la sociedad civil de manera valiente, y yo creo que hasta el más optimista de los analistas jamás esperó la contundencia de la cantidad de gente que salió. 2.500.000 personas salieron dentro y fuera de Venezuela, en su mayoría dentro del país, para aclamar, porque eso fue realmente una aclamación de María Corina Machado, en lo que claramente nosotros identificamos como una elección en la que la gente escogió una nueva manera de hacer política, una forma distinta a lo que veníamos viendo y que implica también un nuevo liderazgo para justamente resolver eso que tú preguntas. Yo creo que parte de esa tarea que vamos a tener de ahora en adelante a través del liderazgo de María Corina será hito a hito ir derrumbando cada una de las barreras con un liderazgo sólido, íntegro y distinto que representa no solo a los partidos, sino a todo el país. Admirable. Yo solo espero de que el mundo libre entero estemos en Venezuela y seamos venezolanos desde donde estemos para llevar a María Corina Machado a la presidencia de una Venezuela libre y democrática. Pedro, ¿cuáles son las condiciones que deben darse para que, a pesar de la dictadura y su represión, el pueblo se levante y arrase de una vez por todas con los tiranos? Mira, lo primero, evidentemente, es que todos los candidatos, en este caso la ganadora por contundentemente de la primaria, María Corina Machado, pueda concurrir al evento. Ustedes saben que el régimen pretende sacarla del juego a través de una arbitraria inhabilitación que desconocemos, pero que desde luego hay que políticamente solventar, así como la libertad de movimiento. María Corina tiene 10 años que no puede salir de Venezuela, 7 años que no puede volar en aerolíneas comerciales dentro del país, es decir, eliminar las restricciones que le limitan su trabajo como líder político, y desde luego trabajar en un conjunto de condiciones que van desde la observación internacional calificada del proceso electoral, la revisión del registro electoral, incluso la posibilidad de que haya una votación manual o cuyo, digamos, que la tecnología que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, ha implementado que genera dudas, no sea la que se utilice durante el proceso electoral. Y desde luego, muy importante que se garantice el voto de los venezolanos en el exterior. Esto es muy importante, quizás es el punto medular, porque con una migración de 8 millones de venezolanos, equivalente al 25% de la población, la mayoría de estos venezolanos hoy no podría participar de una elección presidencial. Y parte de lo que le va a corresponder a María Corina con su nuevo liderazgo será persuadir a los gobiernos de la región donde más se han acogido venezolanos para que se pueda garantizar su participación política en un proceso como este. Yeah. Pedro, ¿ves tú las condiciones y el momento para que el pueblo venezolano se una esta vez de verdad para dar su mejor batalla por la libertad? Mira, yo creo que lo del domingo es la mejor muestra de unidad de la población. La población está unificada y lo hemos dicho desde el día 1. María Corina en esto ha sido enfática. Aquí había que saber escuchar a la gente, tener confianza en la gente. María Corina nunca dudó de que los venezolanos iban a expresarse de una manera clarísima. Quizás no esperábamos tanta gente como la que salió el domingo, pero ciertamente el país está unificado en torno a la idea de un cambio y de la expectativa de cambio. Y yo creo que sí es posible. Ahora, obviamente será un camino difícil y yo creo que el primer paso fue justamente lograr esta victoria el domingo,
porque ahora hay que ir uno a uno derrumbando barreras, uno a uno trabajando en las condiciones. Desde luego, si tú me lo preguntas, María Corina, sí, hoy fue electa la candidata de la oposición democrática en Venezuela, pero no hay elección en el calendario ni siquiera marcada. Así que esto será una lucha de riesgo, de peligro, de muchísima tensión, pero con el liderazgo correcto para esta coyuntura, y creo que eso va a hacer la diferencia. Así ha sido la lucha del pueblo venezolano en los últimos 20 años. Pedro, si en las elecciones primarias del pasado 22 de octubre la dictadura persiguió, amenazó, ejecutó ataques cibernéticos contra la web de las primarias, saboteó centros de votación e intimidó a los propietarios de esos centros, ¿de qué será capaz en unas elecciones generales, asumiendo que al final se atreven a convocarlas? Esa gentuza no tiene límites ni escrúpulos. ¿De qué podrían ser capaces? De todo, y la mejor muestra de eso fue lo que no solo han hecho hasta que se dio la primera, sino que lo siguen haciendo a esta hora mientras conversamos. De hecho, en este momento hay muchísimas amenazas contra la Comisión Nacional de Primaria, pretenden acusarles en la Fiscalía por supuesto fraude. Hay un chiste por allí que dice que este es el único proceso que organiza la oposición y el régimen se queja de fraude sin haber participado. Es decir, es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Así que, desde luego, creo que hay muchas amenazas y el régimen lo que ha demostrado apenas en esta parte, es una ínfima parte de lo que es capaz de hacer. Y por eso es tan importante el acompañamiento de la comunidad internacional para que presione en torno a un camino de elección. Pedro, en los segundos que nos quedan, ¿qué esperan ustedes de la comunidad internacional y qué les piden? Mira, les pedimos, primero, que escuchen y reconozcan el mandato del domingo, que es clarísimo. Segundo, que acompañen ese liderazgo en la presión efectiva para lograr un cambio político en Venezuela el año próximo. Y en tercer lugar, que escuchen a los venezolanos en el exterior que tienen derechos que son fundamentales para que puedan participar en un proceso electoral y desde luego sean partícipes y protagonistas del cambio político, si así lo logramos con este nuevo liderazgo de María Corina. Si Maduro y sus compinches se roban una vez más las elecciones y profundizan la dictadura, ¿pedirían ustedes una intervención militar de la comunidad internacional? Al final, el liderazgo está para tomar decisiones y para articular y, desde luego, coordinar cualquier tipo de esfuerzo que presione en función de un cambio político. Y si es el régimen el que cierra la vía pacífica, pues evidentemente la comunidad internacional tendrá que plantearse entonces cuál será el mecanismo de acompañamiento a los venezolanos que buscarán urgentemente un cambio político que el régimen les está negando. Ya son muchos los años de pesadilla y dolor para Venezuela. Ya es hora de que el universo escuche que el pueblo venezolano quiere democracia y libertad. Es la deuda pendiente y llegó la hora de pagarla. Pedro, ánimo para seguir con la batalla. Por favor, un abrazo para María Corina desde esta tribuna. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.